Profecía. Ya el sembrador, quien es el predicador, comenzó con el propósito de cumplimiento en la profecía. Ya el niño nuevo está hablando de profecías. Y por doquier se están entregando los cumplimientos de la profecía. Profecías de la Tercera Guerra Mundial, profecías de cumplimiento para este tiempo, profecías de Apocalipsis, profecías de destrucción contra la oscuridad y la lucha que tiene la oscuridad en contra del hombre. Yo hoy vengo a hablarles de una profecía que tiene que ver con el levantar del hombre, con la luz, con el principio de vida, con el principio de creación. Y como lo vieron en el video, cuando dos fuerzas se unen como óvulo, como espermatozoide, y dan vida a un nuevo ser, esta energía que traen estas pequeñas células van a dar el origen a algo maravilloso. Y lo primero que se va a crear dentro de ese vientre de la madre es el corazón. Y aquí vamos a comprender que el corazón es la chispa divina del Eterno. Por consiguiente, la vida es la chispa divina de la eternidad. El Padre Eterno. Y ahí en esa concepción, cuando se comienza a gestar ese hombre, lo primero que comienza a gestarse es el corazón. Porque cuando se gesta el corazón, comienza a crearse toda la información, a guardarse toda la información que existe dentro de la creación. La información del Padre Eterno, de aquel comienzo de vida, de aquel origen de luz. Y esto es un pensamiento del Padre. Y les hablo de profecía porque hasta ahora nos han hablado de muchas profecías, pero no nos han dicho que el capítulo 1 de Juan, cuando habla del verbo, es profecía. Es una profecía para cumplimiento. Es una profecía que se encuentra también en Isaías, con la llegada del Cristo. Que se encuentra también en Apocalipsis. Y que se encuentra en el libro perdido o secreto de Juan y en otros muchos apócrifos. Esta profecía tiene que ver con la llegada del Hijo del Hombre. Y también poco se nos ha explicado lo que es el Hijo del Hombre. La palabra dice el Hijo del Hombre. Lo único que sabemos hasta ahora es que se refiere a Jesús. Y estudiosos de la Biblia hacen un recorrido de lo que dice Jesús sobre el Hijo del Hombre. El Nuevo Testamento habla promediadamente, se menciona 88 veces lo del Hijo del Hombre. Pero ¿cómo así que es el Hijo del Hombre? Porque es que esta profecía no solamente habla del Hijo del Hombre, sino de la llegada del Cristo. Pero al hablar de la llegada del Cristo, hablamos también de lo que es el Hijo de Dios. Entonces analicemos muy bien estos dos puntos. El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Si hablamos del Hijo del Hombre, y Jesús nos dejó todas las enseñanzas, toda la ciencia gramatical del Espíritu para que entendiéramos en símbolos, en su mensaje, en sus parábolas, lo que es la llegada del Hijo del Hombre. Porque comenzamos a notarlo desde Daniel. Y Daniel habla de la llegada del Hijo del Hombre con una espada aguda, con verdad y justicia. E Isaías habla de él, el Hijo del Hombre. Quiere decir que el hombre va a tener un hijo. Y hasta ahora conocemos el nacimiento de la concepción, como lo hablábamos ahora, como lo veíamos en el video, del nacimiento físico de un niño. Pero resulta de que ahora vamos a hablar de un nacimiento de espíritu, del nacimiento que le decía Jesús a Nicodemo,
en ese diálogo que tantas veces hemos tocado. ¿Puede el hombre nacer de volver al vientre de su madre siendo viejo y volver a nacer? Y Jesús contestó, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por lo tanto, si el hombre no vuelve a nacer, no conocerá el reino de Dios, del Padre. Este es el nacimiento del Hijo del Hombre, el que nace del Espíritu. Quiere decir que este hombre tiene que preñarse y dar a luz un nuevo hombre. El que es nacido del Espíritu. El que no es nacido de un vientre de mujer cualquiera. El que nace de una conciencia y de un espíritu virgen. Allá cuando en el apócrifo dice, en el apócrifo de Juan, muchos de ustedes deben de haber leído, que el padre penetró a Bárbelo con una mirada y fue preñada y nació un pensamiento perfecto. Vamos entonces conociendo lo que va a ser y lo que es ahora el nacimiento del Hijo del Hombre, el principio del Verbo, porque el Verbo es la vida de los hombres. Quiero leerles para que no nos equivoquemos en lo que dice Juan en su capítulo 1, donde habla de una profecía que hasta ahora nadie nos ha enseñado que es una profecía. Porque en el primer capítulo de Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo. Y como estamos hablando de un principio de creación, porque como ya lo hemos tocado, aún no somos creación. Es origen de creación, es principio, estamos en el génesis de nuestro ser interior. Ese ser interior que es el Verbo, ese ser que es la chispa divina del Padre Eterno, que está en nuestro corazón, que la ciencia poco conoce de él. Y dice, en el principio era el Verbo, pero no digamos que en el principio era el Verbo, digamos que en el principio es el Verbo, porque si cada uno de nosotros queremos nacer de nuevo y ser principio de creación, tenemos que ser Verbo, reconocer el Verbo, reconocer la chispa divina que se nos entregó a nosotros en nuestros corazones. Y en el principio es el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces en el principio es el Verbo, y el Verbo es con Dios. Ese ser es el que nos acerca a Dios. Ese es el Dios que tenemos interno, es el Dios interno de cada hombre. No el Dios que mostraron las religiones, que había que buscarlo en templos, sinagogas, mezquitas. No, es el Dios que enseñó el anciano de días, Jesús. Ese es el Dios que enseñó Pablo. Y es el Dios que hoy en este mensaje de creación, ustedes van a comprender y van a comenzar a conocer como Verbo. Este Verbo es con Dios. Está en el principio con Él. Todas las cosas por Él sean hechas. Sin Él, nada lo que pueda hacerse será hecho. Si no reconocemos el Verbo, si no lo entendemos cómo funciona dentro de nosotros, no hay principio de creación. Por eso cuando se llama a los hombres humildes y dispuestos, se dice que se llaman hombres humildes y dispuestos a propagar el verbo creador. Y cuando habla del verbo creador, no se entienda como entienden las religiones de letra muerta, que se refieren a entregar y a hablar y a mostrar lo que ellos llaman testimonios y hablar palabras bonitas untadas de Dios. No, aquí cuando hablamos de propagar el verbo creador, es propagarlo internamente, reconocerlo y una vez reconocido, entonces entregar el mensaje claro
y conciso para que las personas también reconozcan ese verbo. Porque la clave de la destrucción de la oscuridad está en que el hombre reconozca el verbo. ¿Quién es? Su origen. ¿Cómo nacer de nuevo? Saber que el verbo es luz. Saber que el verbo es el pensamiento del Padre que crea hombres, mentes y nuevas conciencias. En él estaba la vida. Volvemos entonces y decimos, en el verbo está la vida. No es hueca palabrería, vuelvo y repito. Es sentir la creación. No es la palabra como llaman los evangélicos, refiriéndose a la Biblia. No. Es encontrarnos con nosotros, con el Padre Eterno. Y en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí nos está diciendo que el verbo es esta vida que estamos hablando ahora, la que les comenzaba diciendo, ¿qué será la vida? La vida es el verbo, es el principio de toda la creación, en él estaba la vida. Por eso cuando llega los dos, el óvulo, el espermatozoide, se unen, lo primero que forman es el corazón. Porque ese es el nido de luz del hombre. Porque ese es el árbol de la vida que el Dios oscuro no ha permitido que la humanidad conozca. Porque en el momento que la humanidad conoce cuál es el árbol de la vida que está en su corazón, entonces la oscuridad está condenada a desaparecer. Porque el hombre ya reconoce el verbo de la creación.